Bueno, la parte que me tocó a mí es la historia de los estados financieros. Si hacemos un recuento de las actividades contables a través de la historia, podríamos decir que aproximadamente los estados financieros eh, dentro del periódico histórico iniciaron aproximadamente dentro de la edad moderna de la revolución industrial, donde algunas posibilidades tecnológicas con las que contó esta herramienta podrían ser el papel y la imprenta, y la necesidad informática para el uso de esta misma podría ser la importancia de los activos y conocer los beneficios. Eh, ya que todo buen resultado debe haber pasado por varias etapas para poder convertirse en lo que es dentro de la contabilidad, y los estados financieros son uno de ellos. Se ha discutido mucho sobre la aparición, se ha discutido mucho sobre la aparición de los primeros registros contables, pero sin embargo se puede decir que desde la invención de los primeros sistemas de escritura el hombre tuvo la necesidad de llevar a cabo el registro de todos los datos de su vida, de los cuales necesitaba recordar, y los hacía en papeles de madera, barro y piedra. Los primeros estados financieros fueron una consecuencia del proceso evolutivo de la humanidad, y por esta razón es que aparece en su forma más simple. El primer sistema financiero del que se vale la humanidad para medir o contar fueron escritos a mano. Luego usaron el ábaco hasta llegar a las máquinas electrónicas usadas en la actualidad. Muy buen día con todos, mi nombre es Juan Carlos Guamán Espinosa y hoy me tocó hablarles sobre el estado de situación financiera, su definición. Bien, el estado de situación financiera, o también conocido como balance general, es un informe que presenta información útil para tomar decisiones ya sea de inversión o financiamiento. Además, dentro de este estado de situación financiera podemos encontrar los montos del activo, pasivo y capital contable en una fecha específica. Es decir, se presentan los recursos con los que cuenta una empresa, lo que se le debe a sus acreedores y el capital aportado por sus dueños. Bien. En dicho estado financiero existen secciones para los activos, pasivos y capital. Esto quiere decir que la cuenta de activos se ordenan de acuerdo a su liquidez, o sea, su capacidad para convertirse en efectivo. Por otro lado, encontramos las cuentas de pasivo, que se dividen en dos partes: pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Además, los activos también se pueden dividir en dos partes: los activos no corrientes o no circulantes y los activos corrientes o circulantes. Finalmente, también podemos encontrar a las cuentas patrimoniales, que más adelante mi compañero les va a hablar sobre dicho tema. A continuación daré pase a mi compañero Ángel para que les cuente sobre dichas clasificaciones. Muchas gracias. Todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio.
En las empresas, a los bienes les llamamos activo, a la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo y al dinero de los socios, capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Los estados de situación financiera dependen de cada país, teniendo los componentes más habituales que son el estado patrimonial, también conocido como estado de situación financiera, el estado de resultados, también llamado estado de pérdida y ganancia. También tenemos el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo de efectividad y la nota de los estados financieros. Entre todas, la que se volvió obligatoria desde el 2018 es el informe de información no financiera. Estos estados financieros son de suma importancia para los usuarios, ya que contienen datos sobre el mercado en el que se está operando. Para que esta información financiera pueda garantizar su eficacia y sea veraz, se tienen que seguir las siguientes características. Estas son: comprensibilidad. Los datos deben ser fáciles de comprender para el usuario. Relevancia. También tenemos la confiabilidad, que es la información que debe ser libre de cualquier error. La comparabilidad. Con esto nos referimos que todos los datos deben ser fáciles de comparar con periodos anteriores. Y la pertenencia, ya que estos datos pueden definir el futuro de un nuevo mercado. Muy buen día con todos, mi nombre es Juan Carlos Baumann Espinosa y en esta ocasión les hablaré sobre un ejemplo, un ejercicio sobre el estado de situación financiera para que usted nos pueda comprender un poco más. ¿Ok? Bien, aquí en pantalla les mostraré el ejercicio que es de la empresa comercial Parrillas S.A. Yo desde aquí les hablaré y haré todos mis cálculos para que así se les facilite el entender sobre este tema. Bien, acá me dice que comercializa al por mayor las parrillas industriales de calidad fabricando con planchas de acero inoxidable para uso gastronómico. La gerencia general presenta a continuación su uso de estado de situación financiera. Bien, claramente podemos ver el estado de situación financiera aquí con sus activos, pasivos y sus patrimonios. Ya les había contado que los activos se dividen en activos corrientes y no corrientes. En este caso, podemos ver que en el activo total es igual a 193.000. ¿Ok? En el activo no corriente y corriente, en este caso en el corriente, podemos ver que el total es de 150.000, el cual, según mis cálculos, representa un 77% del activo total. ¿Okay? El activo corriente está compuesto por todos los activos que pueden volverse líquidos en el corto plazo. Esto quiere decir que en el periodo no menor a 12 meses. ¿Okay? Los que forman los activos corrientes son, por ejemplo, aquí les presentamos las existencias, la caja de efectivo, letras por cobrar, valores negociables, entre otros. Mientras que en el activo no corriente presentamos un total de 43.000. Claramente es menor al total de activos corrientes. En el caso representa un 23% del activo total.
El activo no corriente, como vemos aquí en pantalla, está compuesto por todos los activos que no tienen capacidad de liquidarse en el corto plazo. ¿Por qué? Puesto que la empresa tiene intención de volver a utilizarlos por varios periodos. Por eso que en este caso le colocamos activos fijos. Bien, por ejemplo, podemos ver los activos fijos de inmuebles, maquinarias y equipos y la depreciación acumulada. ¿Okay? Por otro lado, ya les había contado sobre los pasivos. Bien, los pasivos corrientes y no corrientes. Los pasivos podemos ver un total de 104.000. ¿Okay? A continuación, en el pasivo corriente podemos ver que el total es de 71.000, el cual representa un 68% del pasivo total. Este está compuesto por todas las obligaciones que se deben pagar en el corto plazo, es decir, que se deben pagar en menos de 12 meses. Como por ejemplo, aquí encontramos los sobregiros bancarios, letras por pagar, de corto plazo, IGB por pagar, entre otros. Mientras que en el pasivo no corriente, que es un total de 33.000, claramente es menor al total del pasivo corriente, entonces representa un porcentaje menos, y en este caso es el 32% del pasivo total. Este está compuesto por todas las obligaciones por pagar en el largo plazo. Esto quiere decir que se deben pagar en un plazo mayor a 12 meses. Por ejemplo, podemos observar los préstamos financieros de largo plazo u otras cuentas por pagar de largo plazo. Finalmente, encontramos al patrimonio. El patrimonio tiene un total de 89.000. Bien, este concepto hace referencia a las inversiones de capital realizadas por sus socios. En este caso lo llamamos nosotros capital social. Y la utilidad acumulada por la empresa, que es también llamado utilidad retenida. Cabe destacar que la suma del pasivo más el patrimonio siempre debe ser igual al activo. En este caso podemos ver que sí cumple. Entonces hemos hecho un correcto uso de nuestras cuentas. Bien, finalmente respecto a la estructura de capital podemos ver lo siguiente, que el pasivo, que es igual a 104.000, representa un 53.8% del activo, mientras que el patrimonio, aquí, que es igual a 89.000, representa un 46.2% del activo. Por lo tanto, podemos deducir que la empresa comercial Parrillas S.A. se ha financiado la compra de activos en mayor proporción con deuda externa que con capital propio. Espero que gracias a este ejemplo que hemos escogido mi equipo y yo les haya ayudado mucho. Muchas gracias.